Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la congregación Lluvias de Gracia, aquí en la bella ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta mañana de viernes, fin de semana, le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos una vez más acercarnos a ustedes a través de este medio para motivarle a leer la palabra de Dios. Ese es el objetivo de este video, poderle recordar que la palabra es buena, es perfecta y que puede llegar a lo más profundo de nuestra vida para bendecirnos. Por tanto, le motivo a que siga leyendo la palabra del Señor, cualquier método que esté usted utilizando. Lo importante es mantener un hábito de lectura bíblica diario para que de esa manera estemos constantemente recibiendo del Señor su palabra, su bendición, su alimento y juntos podamos crecer espiritualmente. Nosotros aquí en Lluvias de Gracia, como ustedes bien saben, hemos estado llevando esta lectura a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019. Este diario devocional nos muestra una guía para poder leer la palabra de Dios un capítulo al día. Así que para el día de hoy, viernes 3 de mayo, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 6. Y como tengo ya por costumbre, he estado haciendo estos videos por un buen tiempo, estamos tratando de explicar un poco, tal vez no hacer un gran estudio, pero por lo menos tener una idea de lo que está hablando el escritor para aquellos que están leyendo la palabra, que tengan un poquito de luz sobre de esto. Cuando entramos en el capítulo 6, seguimos con la misma temática que Pablo venía ya presentando desde el principio de su carta, ¿verdad? Como ustedes bien saben, él está hablando ahí primero de no hay justo ni un uno. Luego presenta que no es por nosotros, no es por obras, sino es por la misma gracia del Señor. Luego introduce el tema de todos somos iguales, judíos y gentiles. Luego presenta el tema de fe por justicia y ayer estuvimos hablando sobre la justificación por la fe. Entonces, para el día de hoy nos corresponde hablar la muerte al pecado. Y Pablo termina el último capítulo hablando de la justificación. Recuérdense que estaba comparando a Abraham, que él no tuvo la ley, pero que él se mantuvo en su fe y esa fe le costó como justicia. Y luego compara a Adán con Jesús y muestra cómo por medio de Adán entró el pecado, así por medio de Jesús entró la gracia. Entonces al final del capítulo dice el versículo 21, para dar un poquito de introducción a este capítulo 6, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahora menciona él acerca del pecado reina, pero él desea que la gracia reine en vez del pecado. Entonces el principio del capítulo 6 nos dice, ¿qué vamos a decir entonces a esto? ¿Vamos a seguir pecando para que crezca entonces la gracia? Él dice de ninguna manera. No necesitamos seguir pecando porque ya el pecado había sido señoreado durante muchos años. Ahora lo que está diciendo él es, de ahora en adelante, por medio de Jesucristo, debe de reinar la gracia. Pero con eso no significa que yo voy a seguir pecando, dice él, sino que debemos de guardar nuestros cuerpos para el servicio de la justicia, dice. Entonces el capítulo empieza leyendo así con esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como tenemos la gracia, ¿vamos a seguir pecando? Y él dice que no. Entonces dice, ahora empieza un juego de palabras por casi todo la mitad del capítulo, donde él muestra cómo muestra nuestra vida espiritual con los sucesos de la muerte de Jesucristo. Entonces él dice, estamos crucificados juntamente con Cristo, nuestro pecado está crucificado ahí con él. Pero así como está crucificado, ya Él ya no reina en nosotros. Cristo murió y fue sepultado. Entonces Él dice que a través del bautismo en agua, cuando nosotros entramos en el agua, es como que estuviéramos siendo sepultados con Jesucristo. Y Él dice que cuando entonces salimos del agua, entonces creemos en la resurrección de Jesucristo que también aplica para nuestras vidas. Él entonces está haciendo esta comparativa
entre los sucesos de la muerte de Cristo a nuestra vida, cómo aplica a nuestra vida para que ya no señoree el pecado sobre nosotros, que ya no estamos viviendo en pecado, sino que somos una nueva criatura, como lo dice aquí la palabra en el versículo número 4. Así también nosotros andemos en la vida nueva. Y eso lo dice también Colosenses 2:12. Pero sigue leyendo entonces y dice, por ejemplo, términos como fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, ¿se da cuenta? O sea, entrar a la tierra es caer, morir y luego al ser resucitado con Él, vivir una nueva vida, que eso es lo que Él está explicando acá. Y dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, considérense muertos al pecado. O sea, en otras palabras, no estemos pensando en el pecado. No estemos dándole cabida a nuestra mente al pecado, porque estamos muertos al pecado. La pregunta aquí es sencilla. ¿Acaso un muerto está pensando en vivir y en beber, en bailar? No, el muerto ya está muerto, ya no piensa. De igual manera nosotros, al pecado, no deberíamos de dar ese tiempo a él. No deberíamos estar pensando en eso, sino que al contrario, que vivimos en una nueva vida. Nuestra nueva vida debe estar puesta al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el versículo 12, ya no presenten su cuerpo, dice, no reine más por el pecado en nosotros, en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis o que tampoco presentéis, o sea, tampoco reine el pecado en ustedes, o sea, que no reinen ustedes, pero que tampoco presenten ustedes su cuerpo para la iniquidad, para el pecado, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten vuestros mismos cuerpos como vivos para el Señor. Luego viene la segunda parte del capítulo, y en la segunda parte del capítulo se titula Siervos de la Justicia. Y aquí lo que Pablo trata de explicar en todo lo que él habla en esta segunda parte del capítulo es algo sencillo. Así como lo que explicó anteriormente es algo sencillo, aquí vuelve y explica algo sencillo. Dice, si ya no reina, ya no señorea, ya no reina el pecado en nosotros, y el pecado era nuestro reino, el pecado era lo que nos dirigía, lo que nos comandaba, y si ahora es la gracia la que nos comanda, la gracia es la que es nuestra reina ahora. Entonces él dice, si ya no éramos esclavos del pecado, ya no tenemos que someternos a ellos. Pero eso no significa que somos libres para hacer lo que se nos dé la gana, dice él, sino que ahora solo cambiamos de dueño. Eso es todo lo que él dice, de rey. Al principio era el pecado nuestro rey, ahora es la gracia nuestra reina. O sea, es el amor a Dios, es la justicia la que debe de ser ahora nuestro Señor. Y a eso tenemos que nosotros sujetarnos. Y eso es hermoso como él lo explica aquí. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, no significa que ahora yo soy un libre pensador de hago lo que se me da la gana, porque ahora soy libre del pecado. No, eres libre de uno, pero ahora eres siervo del otro, siervos de la gracia. Y entonces termina Pablo hablando acerca de la santificación y como fin de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso poder entender esta palabra hermosa que Pablo está mandando esta carta a los romanos y les explica estos términos que posiblemente hoy en día nosotros necesitábamos tener una dirección. Y Pablo está dando esa dirección. Les está diciendo, hermanos, ya no reine el pecado en ustedes, pero tampoco hagan lo que se les da la gana. No presenten sus cuerpos tampoco al pecado, sino que ustedes ya no piensan en el pecado, no viven para él. Fueron sepultados, fueron crucificados con Cristo, pero ahora en su resurrección de Jesucristo, usted fue levantado también en una nueva criatura, entonces camine bajo esa nueva criatura, piense bajo esa misma criatura y sea el siervo, el esclavo de este nuevo rey. Aleluya. Así que mi versículo, mis hermanos, se encuentra en el versículo 8 que dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos en Cristo, también viviremos con Él. Es una palabra tan hermosa que Dios nos ha permitido leer el día de hoy. Yo le motivo a que usted
se mantenga en esta comunión y siga leyendo la palabra de Dios. No se aparte de la palabra. No deje que ningún día pase sin leerla, porque el Señor nos va a bendecir. En este versículo que Dios me ministró, es bueno saber de que nosotros vivimos para Él y morimos para la carne, que somos de Él, que Él nos ha redimido, que Él nos ha levantado. Es una palabra tan motivante que usted no puede dejar de pensar en ella hoy. Piense todo el día en esto y dele gracias, honre a Dios, glorifique a Dios por su amor y su misericordia. Les motivo, mis hermanos, a que el día de hoy vayan y lean la palabra de Dios. Les bendigo y les felicito por seguir leyendo la palabra y les invito a que el día de mañana estará el templo abierto desde las 4 de la mañana. Estarán ahí unos hermanos adorando el nombre del Señor. Luego de 6 a 7 tenemos nuestra oración normal en la mañana de intercesión en el templo en el 870, la primera avenida. Así que les invitamos a que si usted tiene que ir a trabajar temprano y no puede ir a la iglesia, pues que llegue tempranito para que pueda presentarse al Señor, peticiones, oraciones, alabanzas, y que de ahí pues usted pueda ir a su trabajo. El domingo también les esperamos en la congregación Lluvias de Gracia, en el 870, la primera avenida, a las 3 de la tarde. Tendremos un tema muy especial que ustedes no se lo pueden perder. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día.